La iluminación es la cantidad de luz que reciben la superficie de los cuerpos. Un lux es la iluminación producida por una candela o bujía decimal sobre una superficie de 1 metro cuadrado que se encuentra a 1 metro de distancia. Debemos recordar que un lux es igual a una candela sobre metro cuadrado, que es lo mismo que una bujía decimal sobre metro cuadrado. Un foco común produce una iluminación que depende de su potencia media en watt. La equivalencia entre la potencia producida por un foco y la intensidad luminosa es la siguiente. Un watt equivale a 1.1 candelas, que es lo mismo que 1.1 bujía decimal. Un ejemplo será el siguiente. Obtener cuántas candelas produce un foco de 60 watts de potencia. Para realizar la conversión de potencia a candelas, tenemos que utilizar la conversión. Un watt equivale a 1.1 candelas. Así podemos eliminar los watts y lo único que tengo que hacer es multiplicar 60 por 1.1 y me quedará igual a 66 candelas. La ley de iluminación indica que la iluminación es proporcional a la intensidad luminosa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y la superficie. La fórmula que utilizaremos será la siguiente. E es igual a intensidad luminosa entre distancia al cuadrado, donde E es la iluminación expresada en lux, I es la intensidad luminosa de la fuente en candelas y D es la distancia entre la fuente luminosa y la superficie medida en metros. Un primer ejemplo es el siguiente. Determinar la iluminación que produce una lámpara eléctrica de 300 candelas a una distancia de 2.5 metros. Me están pidiendo que calculemos la iluminación, que se identifica con la letra E. Nos están dando como datos la intensidad luminosa de 300 candelas y nos están dando la distancia como dato, que tiene un valor de 2.5 metros. La fórmula que utilizaremos será iluminación es igual a intensidad luminosa entre distancia al cuadrado. No tengo que hacer ninguna conversión ni tampoco ningún despeje, por lo tanto sustituyo y me quedaría que la iluminación es igual a 300 candelas entre 2.5 metros al cuadrado. Realizo la operación y me quedaría que la iluminación es igual a 48 lux. Debemos recordar que candela sobre metro cuadrado es igual a lux. Por lo tanto, la iluminación es igual a 48 lux. Otro ejemplo es el siguiente. Determinar la iluminación que produce un foco de 60 watts sobre una mesa hallada a 2 metros de distancia. Me están pidiendo que calcule la iluminación y debemos recordar que la iluminación se identifica con la letra E. Nos están dando la potencia del foco, que en este caso es de 60 watts, y debemos recordar que debemos convertirlo a intensidad luminosa. ¿Cómo lo calculamos en intensidad luminosa? Utilizando la conversión de que un watt equivale a 1.1 candelas, así los watts se pueden eliminar, y 60 por 1.1 equivale a 66. Por lo tanto, la intensidad luminosa es de 66 candelas. Otro dato que me están dando es la distancia, que tiene un valor de 2 metros. La fórmula que voy a utilizar es iluminación es igual a intensidad luminosa sobre distancia al cuadrado. No tengo que hacer ningún despeje, por lo tanto sustituyo y me quedaría que la iluminación es igual a 66 candelas entre 2 metros al cuadrado. Realizo la operación. Iluminación es igual a 66 candelas sobre 4 metros cuadrados. Debemos recordar que candela sobre metro cuadrado es lux. Realizo la operación y me queda que la iluminación es igual a 16.5 lux. Otro ejemplo es el siguiente. La iluminación que produce una lámpara de alumbrado público es de 3.8 lux a una distancia de 12 metros. Determina la intensidad luminosa de la lámpara. El primer dato que me están diciendo es que me dan una iluminación de 3.8 lux, por lo tanto E tiene un valor de 3.8 lux. Nos están dando una distancia que tiene un valor de 12 metros y nos están pidiendo que calculemos la intensidad luminosa. La fórmula que utilizaremos será iluminación es igual a intensidad luminosa sobre distancia al cuadrado. Como quiero la intensidad luminosa, la distancia que está dividiendo puedo pasarla del otro lado multiplicando y ordenando me quedaría de la siguiente manera. Lo único que a continuación tengo que hacer es sustituir los datos. Me quedaría que la intensidad luminosa es igual a 3.8 lux por 12 metros al cuadrado. Realizo la operación. Debo recordar que lux es lo mismo que candela sobre metro cuadrado. Así puedo eliminar metros cuadrados y multiplico 3.8 por 144 y me queda que la intensidad luminosa es de 547.2 candelas.
Otro ejemplo es el siguiente. Calcular la distancia a la que debe colocarse una lámpara eléctrica de 200 candelas para que produzcan sobre una mesa una iluminación de 50 lux. Me están pidiendo que calculemos la distancia, así que la incógnita es la distancia. Me están dando 200 candelas, eso equivale a la intensidad luminosa, y me están diciendo que produzca una iluminación de 50 lux. Así que E, que es igual a la iluminación, tiene un valor de 50 lux. La fórmula que voy a utilizar es iluminación es igual a intensidad luminosa sobre distancia al cuadrado. Como quiero la distancia, tengo que poner la ecuación en forma lineal. La distancia que está dividiendo puedo pasarla multiplicando. Ahora la iluminación que está multiplicando va a pasar dividiendo porque quiero la distancia despejada. Me quedaría de esta manera. Y como tengo distancia al cuadrado, para eliminar el cuadrado utilizo la operación opuesta, que es la raíz cuadrada. Por lo tanto, la distancia me quedaría que es igual a la raíz cuadrada de intensidad luminosa entre iluminación. Sustituyo los datos. Distancia es igual a la raíz cuadrada de 200 candelas entre 50 candelas sobre metro cuadrado. Debemos recordar que lux es lo mismo que candela sobre metro cuadrado. Realizo la operación y me doy cuenta que haciendo el análisis dimensional, medios por medios, extremos por extremos, me quedaría la raíz cuadrada de 4 candelas por metro cuadrado entre candela. Podemos eliminar las candelas. Me quedaría la raíz cuadrada de 4 metros cuadrados y al sacar la raíz me quedaría una distancia de 2 metros. Un problema más interesante es el siguiente. En la zona norte de un estadio que está a 80 metros del centro de la cancha, se colocaron una concentración de 60 reflectores de 1100 watts cada uno y una pantalla gigante de 5000 watts. En la zona sur del estadio, a 80 metros del centro de la cancha, se colocaron una concentración de 60 reflectores de 1100 watts cada uno y una pantalla gigante de 4000 watts. Determina cuál es la potencia total del equipo que se instaló en la zona norte y en la zona sur, cuál es la intensidad luminosa en candelas en la zona norte y en la zona sur, cuál es la iluminación en lux transmitida en cada zona del estadio. Yo les aconsejo que para estos problemas primero hagan un pequeño esquema. Yo voy a utilizar una cancha de fútbol, pero pudo haber sido cualquier estadio. Y me dice el problema, en la zona norte, a 80 metros del centro, se colocaron 60 reflectores de 1100 watts y una pantalla de 5000 watts. Y luego nos dice que en la zona sur, a 80 metros, se colocaron 60 reflectores de 1100 watts y una pantalla de 4000 watts. Para el inciso A me dice, ¿cuál es la potencia total del equipo que se instaló en la zona norte y en la zona sur? Para calcular la potencia tengo que utilizar lo siguiente. Me dice que se colocaron 60 reflectores de 1100 watts. Por lo tanto, tendré que multiplicar 60 por 1100 más una pantalla de 5000 watts. Realizo la operación y me quedaría que la potencia en la zona norte es de 71000 watts. Ahora, para la zona sur, me está diciendo que se colocaron 60 reflectores de 1100 watts, multiplico 60 por 1100 watts, más una pantalla de 4000 watts. Realizo la operación y me quedaría que la potencia en la zona sur es de 70000 watts. Para el inciso B nos dice, ¿cuál es la intensidad luminosa en candelas en la zona norte y en la zona sur? Ya habíamos calculado que la potencia en la zona norte es de 71000 watts, así que para calcular la intensidad luminosa solamente tengo que utilizar la conversión de 1 watt equivale a 1.1 candelas, así voy a lograr que se eliminen los watts, y multiplicaría 71000 por 1.1 candelas, y me quedaría que la intensidad en la zona norte es de 78100 candelas. Para la zona sur, me está diciendo que tengo una potencia de 70000 watts. Lo único que tengo que hacer es utilizar la conversión de 1 watt equivale a 1.1 candelas. Podemos eliminar los watts. Multiplico 70000 por 1.1 candelas y me queda que la intensidad en la zona sur es de 77000 candelas. Para el inciso C nos dice, ¿cuál es la iluminación en lux transmitida en cada zona del estadio? Ya habíamos obtenido que la intensidad en la zona norte es de 78100 candelas. Tengo que utilizar la fórmula iluminación es igual a intensidad luminosa entre distancia al cuadrado. Sabemos que la iluminación sería 78100 candelas entre 80 metros porque la distancia en la zona norte. Realizo la operación
y me quedaría que la iluminación en la zona norte es de 12.2031 candelas sobre metro cuadrado. Para la zona sur, tenemos que la intensidad en la zona sur es de 77.000 candelas. Utilizo la fórmula de iluminación, me quedará 77.000 candelas, la distancia es la misma, 80 metros, por lo tanto realizo la operación y me quedaría que la iluminación en la zona sur es 12.0312 lux. Debemos recordar que candela sobre metro cuadrado es lux. Otro ejemplo será el siguiente. En un centro de espectáculos de la WWE se colocaron los siguientes sistemas de iluminación. A 100 metros a la izquierda se colocaron una pantalla gigante de 5000 watts, más 50 reflectores de luz multicolor de 800 watts cada uno, más 5 rayos láser de 800 watts cada uno. A la derecha se colocaron una pantalla gigante de 6000 watts, más 50 reflectores de luz multicolor de 800 watts cada uno, más 3 rayos láser de 1200 watts cada uno. Queremos obtener cuál es la potencia total del equipo de iluminación que se colocó en el centro de espectáculos, cuál es la intensidad luminosa y el valor de la iluminación que se colocó en el centro de espectáculos a la izquierda, y a qué distancia se deben colocar los equipos de iluminación a la derecha para que tengan la misma iluminación que los de la izquierda. Recuerden que les había dicho que la parte importante primero era que nosotros hiciéramos un pequeño esquemita. Yo voy a poner un ring que nos dice que a la izquierda, a 100 metros, se colocaron una pantalla de 5000 watts, 50 reflectores de 800 watts y 5 rayos láser de 800 watts. A la derecha no nos están dando la distancia, inclusive es el inciso C que tenemos que calcular, pero dice que se colocaron una pantalla de 6000 watts, 50 reflectores de 800 watts y 3 rayos láser de 1200 watts. El inciso A nos dice, ¿cuál es la potencia total del equipo de iluminación que se colocó en el centro de espectáculos? Debemos recordar que la potencia a la izquierda sería una pantalla de 5000 watts más 50 reflectores de 800 watts más 5 rayos láser de 800 watts. Realizo las operaciones y me quedará que la potencia a la izquierda es de 49.000 watts. A continuación a la derecha se colocaron una pantalla de 6000 watts, 50 reflectores de 800 watts y 3 rayos láser de 1200 watts. Realizo la operación y me queda que la potencia a la derecha es de 49.600 watts. Por lo tanto, la potencia que se instaló en todo el centro de espectáculos es la potencia a la izquierda más la potencia a la derecha. Por lo tanto, la potencia total es de 98.600 watts. Para el inciso B nos dice, ¿cuál es la intensidad luminosa y el valor de la iluminación que se colocó en el centro del espectáculo a la izquierda? Ya habíamos calculado que la potencia a la izquierda era de 49.000 watts. Así que para calcular la intensidad luminosa solamente utilizamos la conversión de 1 watt equivale a 1.1 candelas. Podemos eliminar las unidades de watts, multiplicaría 49.000 por 1.1, así que la intensidad luminosa a la izquierda es de 53.900 candelas. Quiero calcular la iluminación, que será igual a la intensidad luminosa entre distancia al cuadrado, así que la iluminación a la izquierda es de 53.900 candelas entre la distancia que tiene un valor de 100 metros. Realizo la operación y me quedaría 5.39 candelas sobre metro cuadrado. Por lo tanto, la iluminación a la izquierda tiene un valor de 5.39 lux. Para el inciso C nos dice a qué distancia se deben colocar los equipos de iluminación a la derecha para que tengan la misma iluminación que los de la izquierda. De incisos anteriores habíamos obtenido que la potencia a la derecha es de 49.600 watts. Para calcular la intensidad a la derecha, utilizo la conversión 1 watt equivale a 1.1 candelas. Así puedo eliminar los watts. Multiplico 49.600 por 1.1 y me queda que la intensidad a la derecha es de 54.560 candelas. Ahora, el problema me está indicando que quiero que la misma iluminación a la izquierda sea la misma que tenga a la derecha. Y ya habíamos calculado del inciso anterior que la iluminación a la izquierda es de 5.39 lux.
Por lo tanto, la iluminación a la derecha es de 5.39 lux. Ahora, como quiero calcular la distancia, utilizo la fórmula. Iluminación es igual a la intensidad luminosa entre distancia al cuadrado. Quiero la distancia, así que la paso en forma lineal. Me quedaría que la iluminación por distancia al cuadrado es igual a la intensidad luminosa. La iluminación que está multiplicando va a pasar dividiendo. Me quedaría distancia al cuadrado es igual a intensidad luminosa sobre iluminación. Y para quitar la distancia al cuadrado, utilizo la operación opuesta, que es la raíz, y me quedaría que la distancia es igual a la raíz de intensidad luminosa sobre iluminación. Tengo que sustituir. Me queda que la distancia es igual a 54.560 candelas entre 5.39 luxes. Realizo la operación. También hago el análisis dimensional. Me doy cuenta que las candelas se van a eliminar y me quedaría metros cuadrados. Al sacar la raíz cuadrada de metros cuadrados, me quedaría una distancia de 100.6103 metros.